Capítulo 4. Completo. Podemos decir sin temor a errar en nuestro juicio que la más importante orden de mercenarios que ha existido en Almera fue la Orden del Fénix Azul. No hay duda por su trayectoria, miembros que la integraron e influencia en la historia de Sanaris y Almera. Fragmento del libro, Historia de Almera, volumen 2. Autora, Mariana Spellen. A pesar de que Agnoruk en la última década había viajado mucho por todo Sanaris, nunca había regresado a Almera desde que abandonó la compañía. Le sorprendieron gratamente los cambios en la ciudad. El Consejo había decidido hacer reformas en el puerto para permitir una mejor distribución de las embarcaciones atracadas. Ahora ya no se producía el caos de antes a la hora de subir y bajar mercancías. Además, se había creado un puerto secundario en el interior de la desembocadura del río Naraland, donde se ubicaban además una serie de astilleros para la reparación y construcción de naves. Desembarcaron sin mayor inconveniente. La actividad en el puerto era frenética como siempre, los estibadores subían y bajaban con armas, comida y demás provisiones. Algunos de los presentes saludaron a Cusiarian. El semiorco rápidamente reconoció el emblema de la compañía. Estaban preparando una expedición, eso era seguro, y a una escala bastante grande. Sus compañeros no mencionaron nada. En Almera había oídos y ojos en todas las esquinas. Una vez salieron del puerto, caminaron en línea recta hasta llegar a la denominada Vía de las Compañías, el centro neurálgico de Almera. Una gran avenida recorría toda la ciudad de forma paralela al río Naraland. En esta avenida eran donde se situaban todas las sedes de las compañías de mercenarios importantes, menos la de la Espada de Fuego, que se situaba más al este. Esta compañía nunca encontró un acomodo en la vía principal. Llegaron rápido a la sede de la Compañía del Fénix Azul. Al ser una de las primeras en ser fundadas, estaba situada en un lugar inmejorable, cerca del puerto, del mercado y de la sede del Consejo. A lo largo de la avenida se situaban muchos puestos y tiendas que crecían a la sombra de los cuarteles de los mercenarios. Las tiendas vendían armas, ropa, comida. También buscaban negocio algunos vendedores de objetos mágicos. Igual de numerosas eran las tabernas y posadas. La abundancia de estos establecimientos era mayor cuando uno más se acercaba al puerto. El mercado se situaba un poco más en el interior, cercano al río y al puerto fluvial. Si uno avanzaba en dirección a las afueras de Almera, las tiendas daban paso a viviendas de los obreros de los astilleros o de las forjas, que se situaban en el exterior de la ciudad. Pero la vía de las compañías llegaba más allá del exterior de Almera, incluso acababa atravesando la antigua muralla de Roslin, una vieja muralla que protegía la ciudad desde antes de los tiempos en que Almera no había logrado su independencia. Almera cada día se expandía más y con motivo. El número de compañías de mercenarios era el más numeroso en toda su historia y siempre tenían trabajo. El oro fluía y atraía a todo aquel que podía ofrecer sus servicios a los mercenarios. A pesar de tanto guerrero, era una ciudad muy segura, tranquila y estable. El pacto de paz que reinaba en Almera entre los mercenarios se respetaba. La pena por desobedecerlo era la muerte. Eso lo hacía un lugar atractivo y seguro para muchos a la hora de buscarse un futuro. También la sede de la compañía había recibido algunas reformas. Se notaba el oro, fruto de los éxitos bajo la dirección de Deboek. Los muros eran más altos y el portalón principal más ancho. Los dos guardias que custodiaban la entrada se cuadraron al ver a Arian y Kush. Por mucha paz y tranquilidad que reinara en Almera, lo cierto es que nadie se fiaba del todo de las otras compañías. Agnoruk entró después, seguido de Vannus y la aprendiz de Arian. El semiorco se encontró con una escena que no se esperaba. Básicamente el patio principal estaba como siempre, con los barracones al fondo, a la izquierda el establo y a la derecha los baños y la armería. En el centro se solían situar los mercenarios cuando tenían que realizar la instrucción, aunque había un sótano amplio para realizar los entrenamientos más especializados. En medio del patio se situaba un gentío enorme de soldados aplaudiendo y arrodillándose ante dos denges y una niña. Arian no ocultó su enfado al ver la pantomima, mientras que Ku sonreía de manera socarrona. Ya nada le sorprendía. El dengue pequeño levantaba los brazos, dando palmas, instando al resto de los presentes a que mostraran respeto, mientras el otro, un enorme dengue de más de 3 metros, llevaba a la pequeña niña sentada sobre su hombro izquierdo como si fuera un trono. La pequeña sonreía gratamente. Vasallos. Saludar a la reina negra. Gritaba Gosburg al tiempo que los mercenarios divertidos se arrodillaban mostrando respeto. Arrodillaos, bastardos. O la reina negra os cortará la cabeza. El dengue caminaba con agilidad sorteando a los que se arrodillaban a su lado. Sí.
Os cortaré la cabeza a todos, anunció la niña riéndose. Escuchar eso fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Arian, sus mejillas se tornaron a rojas. Gosburg. ¿Se puede saber por los dioses a qué demonios estáis jugando? Fue un buen grito y provocó que toda la actividad del patio se detuviera. Todo el mundo dirigió la atención a los recién llegados. Los mercenarios que estaban arrodillados enseguida se levantaron asustados, hasta Sabu se detuvo y cogió a la pequeña de donde la tenía colocada para dejarla en el suelo. El único que parecía no alterarse fue el pequeño Denge que con total tranquilidad y parsimonia empezó a caminar hacia la colérica sacerdotisa. Pero Arian no esperó a su llegada y se dirigió con rapidez hacia el tumulto junto a Kush, al cual no se le quitaba la sonrisa de la boca. Agnoruk meneaba la cabeza, Gosburg nunca cambiaría. Estúpido Denge, ¿qué le enseñas a mi hija? Arian. Feliz regresó. Solo jugábamos a la reina negra. La reina negra. Sabu, como siempre presto, acercó a la niña con sus enormes brazos hacia Arian, quien la cogió y la abrazó con un cariño inmenso. Mamá. Jugaba con el tío Gosburg a la reina negra. A la sacerdotisa se le cambió el gesto al tener a la niña entre sus brazos. ¿La reina negra? Si soy la reina negra, tengo que gobernarlos a todos y el que no quiera. La pequeña hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello, ante la risa de todos. No. No. No le hagas caso al tío Gosburg, que es un exagerado. Los reyes no tienen que cortar la cabeza a nadie. Solo a los que se porten mal. Interpeló la pequeña, ante la mirada severa de su madre, que después lanzó una mirada a Gosburg que si pudiera lo convertiría en polvo en aquel instante. Kus dejó al grupo para informar a Dewek de su llegada, mientras los mercenarios se dispersaban. Gosburg decidió ir a saludar a Agnoruk para escapar de los reproches de Arian. Agnoruk. ¿Cuánto tiempo, semiorco? Gosburg le dio un caluroso abrazo que sorprendió al semiorco. El Denge exageraba las cosas para ver si salía airoso de la situación. Más de 2 años. Respondió Agnoruk. Saludos, Agnoruk. El semiorco se giró, la voz ronca de Sabu le interpelaba. Muchos se extrañaron al ver a Sabu conversar, puesto que el enorme Denge no solía hablar demasiado. Con Sabu el saludo fue más afectuoso, llevaban mucho más tiempo sin verse. Tu padre podía haber venido a buscarme en vez de enviar a Vannus. Sabu lanzó una mirada de reproche hacia Gosburg y suspiró. Arian se acercó con la niña, quien hacía carantoñas a la Kendall y con la que tenía una gran relación. Arian explicó la ausencia del Denge. Está demasiado ocupado escapándose por las noches para beber y jugar en las tabernas del puerto. Le ofrecimos que viniera con nosotros, era de los pocos que conocía cómo llegar a tu hogar, pero recomendó que fuera Vannus en su lugar, ya que según él, tenía cosas más importantes que hacer. Gosburg encendió un cigarro. Y como veis, fuisteis capaces de traerlo de vuelta. Entonces la niña por primera vez se percató de la presencia del semiorco y se quedó sorprendida. ¿Qué pasa, Ariana? ¿No sabes quién es? La niña sonrió de manera tímida a su madre. Su nombre es Agnoruk. Hace mucho tiempo salvó la vida a tu padre de un devorador de almas y ayudó a tu madre. ¿Así? Claro, Ariana. Es el semiorco que luchó junto a las amazonas. Comentó Gosburg para ayudarla. La niña entonces empezó a recordar las historias que le habían contado desde que era pequeña. ¿Es a quien mordió el culo la arpía negra cuando estaba haciendo popó? Él mismo. Gosburg, ¿qué le has contado de mí a la niña? Se giró Agnoruk hacia el Denge enfadado. Gosburg escapó de las cercanías del semiorco para situarse detrás de la pequeña y Arian. No le hagas caso, ya sabes, los niños inventan cada cosa. Sí, Tito Gosburg me cuenta esa historia muchas veces, te tuvieron que coser el culo y no te pudiste sentar durante un mes. Arian empezó a reír junto a la niña. Maldito Denge. Agnoruk fue a cazar a Gosburg, pero este gracias a su agilidad escapó del intento de captura del semiorco ante la risa de la pequeña. Basta ya, Ariana. Saluda de una vez a Agnoruk como es debido. Arian reprochó el comportamiento de su hija y la dejó en el suelo. Luego Arian acercó a la niña hasta el semiorco, quien le ofreció la mano y la pequeña la cogió con las 2 suyas. Ahora que la tenía cerca, Agnoruk podía observar las 2 orejitas puntiagudas que sobresalían sobre su melena negra. El pelo era como el de su madre.
En su boca también destacaban unos colmillitos que delataban su ascendencia orca. Ariana utarra sutarrakabarra sutarrakanuk. Agnoruk sonrió sorprendido. Sabe presentarse en orco hasta su bisabuelo. Se lo enseñó uno de sus tíos y le ha gustado la verdad. La niña se giró hacia su madre. Hay que honrar a los reyes, madre. Arian negó con la cabeza. Tú y los reyes. Hablaré con tus tíos y Gosburg sobre las cosas que te cuentan. ¿Y tu nombre en orco? Preguntó Ariana al semiorco. Agnoruk sonrió. Agnoruk utagnuk. ¿No sabes más? La niña estaba un poco decepcionada. Mi padre nunca me habló de mis abuelos orcos. Me gustas, eres guapo. Ariana. Arian sonrió de nuevo ante el descaro de la niña. Estaban hablando animadamente cuando regresó Kush. Acabo de hablar con Deboek, está en una reunión preparatoria, pero quiere que subáis a verlo inmediatamente. Arian dejó a la niña al cuidado de Vannus y de Antara. Me contarás luego cosas del viaje, mamá. Suplicó la pequeña. Sí, Ariana, te contaré cosas del viaje. Se despidieron de Sabu, quien por su tamaño no podía entrar dentro de los edificios. Como era habitual en él, Gosburg se acopló como invitado, estaban tan acostumbrados que ya ni se molestaron en decir que se fuera. ¿Y Kritus? El enano está junto a Aroas, el armero jefe, quieren hacer unas modificaciones en el diseño de las ballestas. Contestó Gosburg mientras se despedía de Ariana. Gulak, Mulak y Ulak. Gulak está en la reunión. Mulak fue al puerto, seguramente estará supervisando las actividades en los barcos y Ulak está de viaje, debería regresar en estos días. Era Kush quien respondía ahora al tiempo que entraban en el edificio. Ulak está de viaje en el Imperio Negro, visitando las llanuras áureas. Añadió Arian al tiempo que subían las escaleras que conducían al despacho de Deboek. Creía que estaban desterrados de por vida por el emperador. Agnoruk no pudo ocultar su sorpresa por la presencia de Ulak en las llanuras, cuando en teoría regresar allí suponía una sentencia de muerte para Arras y sus primos. Han cambiado algunas cosas, Agnoruk. Comentó de manera enigmática Arian. Pasaron de largo por el despacho de Deboek, el lugar en el cual Agnoruk se había despedido de la compañía hacia más de una década. Efectivamente habían cambiado algunas cosas dentro de los barracones, los habían ampliado y el número de mercenarios era mucho mayor. Como ves, hay mucho movimiento. Cuando te fuiste no éramos más de 600 mercenarios, pero después de lo de Tripulia, la fama fue mayor y las demandas de nuestros servicios enormes. Ampliamos el número al doble, pero ante la próxima Guerra del Hierro, hemos necesitado duplicar esa cantidad. Kush hablaba con cierto orgullo por estas novedades. 3000 mercenarios. Un pequeño ejército. Afirmó Agnoruk. Que el rey de Domemba paga muy generosamente. Arian no parecía muy contenta con estas últimas palabras de Gosburg. Entraron en una sala de gran tamaño, que no existía en los barracones antiguos. En su interior había una enorme mesa en donde estaban sentados todos los capitanes junto a Deboek, Mulak y algún otro miembro más de la compañía. Deboek, Arras se levantaron para recibirlos. Saludaron efusivamente a Agnoruk y a Kush. Arras besó a Arian mientras Gosburg se situaba en el fondo de la mesa, tomaba asiento y ponía las botas encima de la mesa y encendía otro cigarro. Ponte cómodo, Gosburg, por favor. Gracias, Deboek. Todos menearon la cabeza, pero estaban acostumbrados. Bienvenido, Agnoruk, por favor, tomar asiento. El mercenario señaló a unas sillas que estaban libres enfrente de ellos. Arian se sentó al lado de Arras, Kush en el medio y Agnoruk en la silla más cercana a Gosburg. Bueno, normalmente este asunto lo trataría como todos sabéis en persona con Agnoruk, pero el tiempo apremia. En 2 semanas deberíamos tener todos los preparativos listos y las tropas embarcadas rumbo a la dorsal del dragón. Deboek hizo una pausa, Gosburg se rascaba una oreja al tiempo que interrumpía al veterano guerrero. Así que como seguramente te han informado Agnoruk, necesitamos a todos los mercenarios disponibles. La verdad es que hacía tanto tiempo de tu marcha que a Deboek se le había olvidado tu nombre. Pero gracias a mi sugerencia volvió a recordarlo. No podíamos desperdiciar a uno de los mejores guerreros de Sanaris. Agnoruk observó con cierto enfado a Gosburg, el dengue como siempre enmarañando las cosas. No te sulfures, lo cierto es que te necesitamos, Agnoruk.
Además, tienes un contrato que cumplir y no te gusta faltar a tu palabra. Con esa última frase Gosburg permitió que de Boeck continuara con su discurso. Estaba un poco molesto por la interrupción, pero logró concentrarse de nuevo en lo que tenía que decir. Antes de nada, las presentaciones. Ya conoces a Laurantas, Arras, Kus, Arian y Mulak, no hace falta que te los presente. Tenemos otra capitana Silky, antigua capitana de la Guardia Real de Tame. Avanterium, jefe de la intendencia de la compañía, también deberías recordarlo. Silky era una mujer menuda, pero de constitución fuerte, pelo corto ondulado, ojos pequeños y una cicatriz debajo del ojo izquierdo. La guerrera sonrió levemente al ver al semiorco. Vanterium era un hombre que sobrepasaba la mediana edad con holgura, lucía un mostacho rubio bien poblado que compensaba la ausencia de pelo en su cabeza. Alto y de complexión robusta, era un miembro de la compañía desde hacía más de 3 décadas y de total confianza de Boeck y Gosburg. Vanterium ni se inmutó ante la presencia de Agnoruk. Seré directo, tenemos 3000 mercenarios y ahora mismo hay 4 capitanes, Laurantas, Kus, Arras y Silky. Cada uno con mando sobre 500 mercenarios. Yo asumiré el mando de otros 500, pero quedaban otras 5 centenas sin capitán. Tan pronto como Agnoruk firme su regreso lo nombraré capitán. Arian sonrió satisfecha, el gesto de Kus era de aprobación. Arras afirmó con la cabeza. Ellos esperaban la noticia, no tanto Laurantas, Silky y Vanterium, que no ocultaron su asombro. Puesto que nunca un capitán había sido nombrado nada más llegar, por ejemplo, en el caso de Silky, la guerrera debió esperar más de un año para ser ascendida a pesar de estar sobradamente cualificada. Aunque el más sorprendido era el propio semiorco, esperaba lo de siempre, ser uno más, luchar en primera línea y ya está. Esto era una responsabilidad mucho mayor. No os preocupéis, yo estaré en su compañía. No hay nada que temer. Gosburg habló con tranquilidad, al tiempo que dejaba claro que la decisión contaba con su total aprobación. Cualquiera que llevara tiempo en la compañía sabía que si Gosburg lo autorizaba no había nada que discutir. Bien, una vez notificado esto, me gustaría reunirme a solas con el semiorco para firmar los contratos pertinentes. Mañana al alba nos reuniremos aquí de nuevo para tratar los progre. Pero de Boeck no pudo continuar, unos enormes gritos le interrumpieron, algo pasaba en el exterior. ¿Un ataque? Eso era imposible, en Almera estaba prohibido bajo pena de muerte las peleas entre mercenarios con armas. Salvo en el caso de que el duelo fuera aprobado por el Consejo. Todos salieron corriendo hacia el patio de armas. Al llegar se encontraron con 12 miembros de la Compañía de la Espada de Fuego que estaban intercambiando empujones con algunos de sus mercenarios, mientras una mujer de mediana edad gritaba. ¿Dónde está ese maldito Denghe? ¿Dónde está ese viejo saco de pulgas y la momia que lo protege, de Boeck? El veterano mercenario salió a paso ligero acompañado de Kus y Arian. Todos conocían a Arisa, debía ser un poco más joven que de Boeck, era una de las mejores mercenarias de Almera. Fue capitán en la compañía del Fénix Azul, pero cuando el padre de Boeck cedió el puesto de general a su hijo, Arisa no se lo tomó muy bien. Ella se consideraba mucho más capacitada y abandonó la compañía para irse a la rival más acérrima, la Compañía de la Espada de Fuego, donde gracias a su buen hacer acabó por ascender al grado de general. Desde entonces las tiranteces y competencia de Boeck y Arisa eran conocidas por todos. ¿Qué bramas, Arisa? ¿Me tienes aquí? La mujer se giró y avanzó con paso firme hacia Boeck, escoltada por sus hombres. Dile a ese saco de pulgas que deje de desplumar a mis hombres y de darles palizas. Tengo a 20 de mis mejores mercenarios en la enfermería. Boeck se rascó la cabeza, Kus con la mirada buscaba a Gosburg, pero como era habitual cuando se le buscaba, el Denghe nunca solía estar. ¿A qué clase de gente contratas, Arisa? Con una noche en Almera es suficiente para saber que nunca se debe jugar con el saco de pulgas a las cartas. Entonces una montaña saltó de detrás de Arisa para encararse con Boeck y empujarlo. Era un ser enorme, capitán de la espada ardiente, lo llamaban Almazod, el quiebracuellos. Llevaba poco tiempo en la compañía, pero era lo suficientemente cruel para ascender con rapidez, hasta llegar a ser la mano derecha de Arisa. Viejo, quiero ver a ese Denghe. Le ha roto las 2 piernas a mi hermano. Golpear a un general era el mayor insulto que se podía hacer en Almera. Todos los mercenarios se pusieron a la defensiva. En Almera, aunque las peleas estaban prohibidas, existió una cierta tolerancia en las tabernas, siempre que no fuera una cosa muy escandalosa, unas peleas sin armas y con pocos participantes.
Si tenéis algún problema, denunciar el caso al Consejo de Compañías. Arisa sonrió con desprecio. Siempre escudándote en la legalidad. Eres un gusano. Fuera de aquí. ¿Sabes? Ulvianor nos ha pagado el doble de nuestra tarifa. Arisa hablaba con orgullo. Entonces nos veremos en el campo de batalla. Replicó Deboek irónicamente. Almazod se giró y con el codo golpeó la cara de Deboek, quien cayó al suelo. Sonriendo, Almazod le espetó sin mirarle. Eres demasiado viejo para eso. Fue la gota que colmó el vaso. Aras estaba a punto de saltar, pero Arian logró agarrarlo, Silky y Laurantas también, aunque fueron detenidos por Kush. Mientras Vannus y Antara ayudaron a levantarse a Deboek, quien se sacudía la tierra de su uniforme. Oh, perdón. Fue una torpeza mía, es que soy muy grande. Ninguno de aquí tiene huevos para hacer nada. Es una compañía de larvas de mierda. Se pavoneó Almazod ante la sonrisa de Arisa y el resto de sus compañeros. Tenían una buena excusa: si alguno le atacaba, la denuncia provocaría una sanción grave a la compañía del Fénix Azul. Entonces surgió de la nada. Arian y Kush ya lo habían visto en acción en Valle Nevado, pero les volvió a sorprender. El resto lo vieron ahora. El puñetazo fue directo al mentón de Almazod, que salió despedido 5 metros. Todo el mundo prestó atención a Agnoruk, quien mostraba una media sonrisa socarrona. Esto es una provocación. Fue un accidente. Os va a costar una fortuna. Exclamó Arisa indignada, al tiempo que Almazod se levantaba con rapidez para dirigirse hacia el semiorco. Agnoruk corría hacia su rival con determinación. Cuando la pelea parecía inevitable, una lluvia de dagas que aterrizaron en medio de los dos y un enorme brazo gris empujó a Almazod, quien acabó aterrizando junto a sus camaradas, que cayeron todos como unos simples boliches. Bueno, basta ya. Tú. Exclamó Arisa. Allí estaba Gosburg como siempre encendiéndose un cigarro, mientras su hijo se situaba al lado, amenazando a los mercenarios de Arisa, quienes incorporaban a Almazod pesadamente. Estúpido Dengje. Yo también me alegro de verte, Arisa. Os voy a denunciar por la agresión a mi capitán. No vas a denunciar nada. ¿Cómo que no? Agnoruk no ha firmado nada, no es miembro de la compañía, por lo cual no está bajo las normas de los mercenarios. Agnoruk se acercó hasta el Dengje. Si quieres voy a por una espada y lo arreglamos ahora. Por mí no hay problema. Arisa se puso roja de rabia, algo que Deboek recordaba con cierta simpatía. A Gosburg siempre le había gustado provocarla. Gosburg, me las pagarás todas juntas algún día. Pero Arisa no era tonta, había intentado provocarlos y casi lo logra. Ahora solo podía perder más que ganar, así que empezó a caminar hacia la salida. Nos vamos. Ordenó a Almazod, pero este lo más que deseaba era romperle la cabeza a Agnoruk ahora mismo. Arisa le golpeó en el hombro para que obedeciera de inmediato su orden. Sí. Aceptó el enorme mercenario resignado. Los mercenarios de la Espada de Fuego empezaron a retirarse siguiendo a su general. Fuera del cuartel se agolpaban muchos más compañeros de armas suyos esperando acontecimientos. Gosburg tiró el cigarro a la nuca de Almazod. Tranquilo, Almazod, en Anem podrás lograr un destino mucho más funesto que el de tu lisiado hermano. Arian se llevó las manos a la cabeza, puesto que Almazod se giró totalmente furioso, al tiempo que entraban en el cuartel los mercenarios que estaban fuera. Y en el patio de armas se armó el Rosario de la Aurora.